Bienvenidos a Reiki. ¿Y si te dijera que durante toda la vida te han estado mintiendo? Te han estado mintiendo por todos los sitios, lo que es la sociedad, culturalmente, económicamente. No es este uno de esos vídeos que lo vas a ver siempre recomendado o lo vas a ver siempre en esos sitios que te salen reflejado de fíjate cómo está la actualidad o fíjate qué divertido. Porque este vídeo lo que sí que te va a enseñar, o por lo menos te va a dar que pensar, es a generarte muchas preguntas y te va a enseñar a que mucha parte, por no decir toda, de lo que tú llamas realidad, es todo un auténtico cuento. Y te voy a poner un ejemplo para que veas. Tú te imagínate por un momento que eres un pez. Y hay un momento en el que alguien te saca del mar, que a lo mejor no es mar, no es de agua, y te pasa a un recipiente, a una pecera, y te llena de agua. Y con el progreso del tiempo, tu familia, tus hijos, los hijos de tus hijos, acaban acostumbrándose a vivir en el agua. Pero no es un medio natural. Imagínate por un momento. Seguro que a lo mejor los peces podrían vivir en otro tipo de materia o en otro tipo de sustancia. Y a nosotros nos han hecho lo mismo. Nos han quitado lo que realmente, en el lugar que realmente habitábamos, o por lo menos la realidad que era la que habitábamos, y éramos seres libres, y nos han cambiado tanto que todo es absolutamente irreal. ¿Y cómo os digo esto? Pues hay muchas pruebas que indican, y cada vez son más las personas que van explicando, que hay muchas cosas que no son como deberían de ser. Para empezar vamos a ir pues, a la ciencia, ¿no? Que esto es una de esas cosas que siempre todo el mundo dice, no, es que la ciencia dice, es que la ciencia dice. Vale. Para que sepáis un momento, hay 4 fuerzas fundamentales para que todo todo funcione como supuestamente entendemos o comprendemos. Hay la fuerza de la gravedad, hay la fuerza electromagnética, hay la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Estas son las 4 fuerzas que hacen el todo. Que haya árboles, que esté yo, que estés tú. Pero la ciencia, los científicos a día de hoy, no saben cómo encajar las 4 fuerzas. No saben experimentar con esas 4 fuerzas. Es un misterio. No les encaja en el día a día y en sus experimentos. ¿Y por qué digo esto? Porque a día de hoy lo que se han tenido que inventar es una cosa que es la teoría de cuerdas, que es un cambalache creado pues para intentar encajar esas 4 fuerzas que no son capaces de encajar, por lo menos en el medio que nos movemos hoy, o en el que pensamos que nos movemos hoy. Y eso ya es para tener una pequeña señal de alerta, ¿no? De decir, hombre, los científicos saben mucho, pero no saben cómo funcionan las 4 fuerzas fundamentales. Esto yo me lo pensaría. Me crearía dudas. Más dudas me crea cuando entras en el mundo de la ciencia, y hay grandes científicos, grandes, maravillosos, científicos y científicas. Nos encontramos con que la mayor parte de las cosas que hemos estudiado son teorías. Todo teóricamente creado, pero no auténtico. La teoría de la relatividad, la teoría de todo. Escuchar, mirar un poco el libro de ciencia, buscar en internet teoría de, y saldrán multitud de cosas, porque no se han comprobado. Se han imaginado, pero no se han llegado a comprobar. Y eso es el mundo de la ciencia, la mayor parte de las veces. Teorías, don teorías les podemos llamar. Y hay gente muy reputada y muy interesante y grandes, pero se siguen basando en teorías. De hecho, para muestra un botón, las 4 fuerzas no las saben unir. ¿Qué nos encontramos? Que hemos perdido realmente el sentido de muchas cosas, o nunca lo hemos conocido, más bien. Más bien se nos ha presentado una sociedad que con los años, pues han ido pasando y nos hemos ido habituando a vivir en un mundo que realmente a día de hoy está esclavizado. Y el mejor esclavo la mejor cárcel es aquella que el propio individuo no sabe que está encarcelado.
Si os fijáis, a día de hoy nos están dando noticias y noticias y noticias y todo el mundo va como borregos a seguir esas noticias. Y no porque seamos unos borregos, es que nos han acostumbrado a serlo. Yo el primero. Salen, si os fijáis, esto va por semanas. Cada semana sale una noticia en la que se hacen eco todos los medios de comunicación. Y todo el mundo presta atención a esa noticia. Cuando hay otras que son igual o muchísimo más relevantes que no se están dando a entender. Por ejemplo, podemos ver noticias deportivas. Las noticias deportivas de cualquier país, cualquier deporte o que sean más o menos de moda, que han hecho de moda, nos lleva a seguir unos ciertos ídolos. Unos ídolos que porque meten canastas o porque meten goles o porque hacen paradas o yo qué sé, cada deporte tiene su metodología, ¿no? Nos dejamos llevar por esos deportistas. Los Juegos Olímpicos, los campeonatos del mundo, los campeonatos de Europa, los campeonatos de campeonatos, siempre hay campeonatos. Nos desvirtúan la realidad, haciéndonos ver un partido que puede ser interesante, pero de ahí se llenan líneas y líneas de periódicos, de vídeos, de audios, de todo. Una vez más, es la teoría del que no estés atento. Te están distrayendo constantemente, distrayendo. Por eso te crean falsos ídolos. Está lleno de falsos ídolos. Los músicos, los cantantes, los escritores muy conocidos y que venden mucho, esos. Actores. Están constantemente en los medios de comunicación vendiéndote porquería para haciéndose más de oro y porque, bueno, quizás a lo mejor han hecho algún pacto que un día se van a arrepentir. Pero esto es otra historia. Pero lo que sí que te quiero decir es que todos están manipulados. Y ellos están manipulados y nos manipulan a nosotros y nos hacen perder nuestro centro. Por eso conseguir entender la realidad parte de que no te creas nada, ni evidentemente lo que te estoy diciendo. Genérate dudas y genérate preguntas. Para salir de esta realidad y conocer la auténtica, tienes que realmente no hacer caso de lo que viene externamente, sino tienes que hacer caso de lo que tienes internamente. ¿Nos dais cuenta que hay, casualmente, hay unas cosas que son reales? Unas familias que se hacen llamar reales. ¿Qué ocurre? ¿Que el resto no lo son? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Luego, por otro lado, pues os voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo que además hemos puesto en el blog, una entrevista en el que el autor de un libro que se llama Año 303, se crea el cristianismo, hace una serie es un hombre que ha estado durante 24 años estudiando los libros griegos, sobre todo. Porque recordar que, yo esto no lo sabía, Grecia era la cuna del conocimiento, porque en Grecia se dedicaban a observar, a conocer, a leer, a interpretar, a comunicarse. Siempre el conocimiento viene de Grecia. Y se nos ha dado a entender de que el conocimiento venía de Roma, del latín, un idioma que apenas se hablaba, porque era de clases altas, no era habitual hablar en latín en la propia Roma. Pero esto es otra historia. Los romanos estaban acostumbrados a estar en peleas, todo el día se estaban pegando, todo el día querían un imperio más grande, luego no se aclaraban, no eran reyes del conocimiento, los auténticos, y perdón por lo de reyes, los auténticos que poseían el conocimiento eran los griegos, y este autor se dedicó a investigar los textos griegos, y tiene muchas pruebas de que en el año 303, pues bueno, se creó la historia del cristianismo. No lo sé, cada uno tiene su propia opinión. Entonces yo siempre me quedaba con lo mismo, ¿no? De que había dos autores romanos que habían escrito, porque los romanos tenían una cosa, es que iban a cualquier sitio y escribían de todo, o sea, lo escribían todo. De hecho, tenemos la suerte gracias a Julio César, en la guerra de las Galias, se aprendió mucho sobre la cultura celta, porque los celtos tenían la costumbre del boca a oído, no escribían nada, pero los romanos escribían, y por eso sabemos muchas costumbres celtas gracias a esas crónicas, ¿no?, de las Galias. Pues casualmente hay dos autores, porque de Jesús apenas se habla, y sobre todo los romanos apenas hablan, y solo hay dos autores que hablan, dos autores romanos que hablan sobre Jesús. Uno es Flavio Josefo, en las antigüedades judaicas, y otro es Plinio. ¿Pero qué ocurre?
Cuando en aquel momento tenías que escribir, te dedicabas a aprender cómo escribían los griegos, que es donde justamente este autor ha recogido toda la información de los textos griegos, porque el que escribía en griego, era como el idioma del conocimiento. Para que sus libros no fueran maltratados o cambiados, ellos utilizaban unas estructuras de escritura. Pongamos el ejemplo. Primero tienen que escribir 3 palabras, luego 4 palabras, luego 5 palabras, luego 6 palabras, y así sucesivamente. Y con esto lo que hacían es que su texto estaba estructurado y nadie podía boicotearlo. ¿Y qué ocurre? Que es que si entras en las estructuras gramaticales de la estructura de la escritura, de cómo se escribió esos libros, se descubre que en el libro de Flavio Josefo y el de Plinio están metidos con calzador, esas pequeñas, esos puntos de referencia sobre Jesús, que son mínimos, son exclusivamente mínimos. ¿Y qué quiere decir esto? Yo no lo sé, esto también lo digo, que realmente nos pueden haber estado engañando hasta la propia historia de Jesús, que quizás no existió. Desde mi punto de vista sí, pero quizás a lo mejor en la época no. Por eso también el cristianismo y la cultura egipcia, la historia es realmente la misma. Cambian los nombres y aparece la misma historia. Es un libro que os recomendamos y que, bueno, puede ser interesante que le echéis un vistazo. No quiere decir que yo tenga razón, quiere decir que hay muchas cosas, que nos dan a entender de que aquí la realidad que entendemos como real no es auténtica. Y claro, sí que podría decir más cosas, por ejemplo, los nombres. Y un día me dio por dar la curiosidad de que cuánta gente en España tenía mi propio nombre, ¿vale? Isidro. Pues creo que había alrededor de 23.000 personas que se llaman Isidro. A todos les saludo y a todos los que hay en el mundo. Vale, hasta en los nombres nos han engañado. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Hay 23.000 Isidros distintos. Pero todos nos llamamos igual. Eso no es normal. Los nativos americanos tenían la costumbre de siempre poner un nombre distinto a cada uno, porque cada uno era distinto, cada uno es único. Tú eres único, tú eres única, yo soy único. Pero tenemos el mismo nombre. ¿Por qué? ¿Qué razón tiene esto? De hecho, si vas al registro civil a poner un nombre, pues que digas, yo qué sé, pues hijo de lluvia en el atardecer, pues no te van a permitir eso. Hay unos nombres escrupulosamente controlados, que casualmente encajan con la religión, casi tienen que ser todos santos. Ahora se está abriendo bastante más, pero es un poco extraño. Eso es raro. Si te llamas Marta, si te llamas Lucía, si te llamas Lucas, hay montones con este nombre. ¿Por qué? Cuando eres único, cuando eres única. ¿Eso no es extraño? Es complicado salirse de ahí. Es complicado entender de que quizás todo lo que te han dicho es totalmente distinto a lo que es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Uno tiene la suya. Cada uno la encuentra dentro de sí mismo. ¿Y si realmente no necesitáramos el oxígeno? Porque el oxígeno oxigena, pero también oxida. Esto es algo que no es natural. La naturaleza no hace esto. Quizás puede ser que estemos inducidos, nos hayan metido en una cápsula en la que esto es así. Y nos funciona igual. Y hay otros gases que podemos respirar. O a lo mejor necesitamos, dentro de la madre, apenas existe el oxígeno. Darle vueltas. Y luego, sí que es algo curioso, es la cantidad de... Y me remito a mis amigos Mónica Herrera y Napoleón Reyes, que en sus canales, Realidad Paralela y Witness Corporation, hablan y nos enseñan un montón de ovnis, de platillos volantes, y que es alucinante. Tenemos aquí una autopista. Y imágenes llenan YouTube, por ejemplo, y llenan otro tipo de plataformas. Pero nadie habla de esto. Parece que es hablar de que tú estás loco, o de que esto es Star Wars, o vete a saber. ¿No os dais cuenta de que por poco que busquéis encontraréis muchas cosas? Si es extraño, de que a mí soy el primero que se extraña, es de por qué no hay una foto de un extraterrestre, o un alien, o un gris, o un reptiliano, o un yo qué sé qué, porque hay montones de razas.
Nos vamos a pensar que somos únicos. Eso es un tema de ego, de falta de humildad. Y eso es clave. Bajar, tener humildad, que el ego esté ahí controlado y tener visión y ser libre de poder pensar todo, de que todo es posible. Todo absolutamente. Nos han metido una historia de que cayó un meteorito en México y resulta que destrozó a todos los dinosaurios, ¿vale? Bueno, no sé, a lo mejor en Alemania vivió alguno. Que creó una atmósfera en la que se acabó toda la existencia. Bueno, pues es igual que morirían los dinosaurios, moriría el ser humano, o morirían los perros, o morirían los caballos, o morirían las moscas. Pero aquí todos siguen y la evolución de la mosca, vamos, tremenda, ¿eh? Os podéis imaginar, buscarlo. Evolución de la mosca, sigue siendo igual. No hay una evolución como nosotros con el lenguaje, con la comprensión, los 3 cerebros que tenemos dentro de nosotros, que están conjuntados, que son diferentes épocas, que son es bastante curioso, ¿no? Pues incluso como nosotros mismos no somos capaces de controlar nuestra tensión, de que no nos duela un pie, de que quizás el alimento vaya más dirigido a un sitio u otro. No tenemos conciencia realmente o control de nuestro propio cuerpo. Por eso es complicado, porque en el momento que empieces a buscar, te vas a volver loco y te vas a volver loca, porque te van a aparecer multitud de información que no sabes discernir. ¿Cuál es la buena, cuál es la mala, cuál es la que está bien, la que no está bien? De hecho, tienes un movimiento creado en los 60, que es el New Age, creado para reconducir a todas esas personas que se estaban haciendo muchas preguntas y que ahora mismo son los primeros que están más necesitados de ayuda urgente. Se dejan llevar por estructuras, como puede ser el budismo, como pueden ser otro tipo de religiones que están contando casi lo mismo, y si no estás en uno, estás en otro. Siempre estás dentro del corral. Siempre. Siempre estés en un sitio, estás en otro. Pero en el momento que tú cojas tu propia fuerza y tu autenticidad, ahí realmente es cuando comienza tu realidad y la auténtica realidad. Entiendo que este no es un vídeo que va a tener 50.000 o 100.000 visualizaciones. Si os fijáis, lo que gustan en los vídeos es que haya morbo, que uno se insulte a otro, que, no sé, que uno meta un gol, sobre todo insultos, o que uno sea gracioso, que me parece muy bien, hay vídeos muy divertidos. Pero realmente los vídeos auténticos, y mucha gente lo dice, siempre que hablo de un vídeo pues, de bases en Marte, ¡pum!, subida. Siempre que hablo de un vídeo de conócete a ti mismo, ¡pum!, caída. Eso es para analizarlo también, eso es para darle un par de vueltas y decir, ¿y esto por qué? ¿No? ¿Por qué te aburre este tipo de vídeos o por qué no llegas a este vídeo? Y luego que este es mucho más auténtico, que hay mucha gente que está pagando barbaridades por descubrir esto y se deja llevar por el Chopra, por el Osho y por el de la moto, porque acaba siendo lo mismo. Es el timo de la estampita que se dice en España, que te están engañando por todos los sitios y luego de paso te pasas por caja y se forran. Y tú te quedas, pues bueno, angustiado, pensando, vaya, y en esto yo qué saco de esto, ¿no? La realidad es mucho más sencilla, pero muy compleja pasar esa barrera, atravesar esa puerta. Estamos acostumbrados y nos acostumbran a la pastillita. Te tomas la pastillita y ahora todo de la cabeza. Cuando quizás tienes un problema neuronal, o quizás no estás comiendo bien, o quizás no bebes agua, o quizás. Mucho ánimo en vuestro camino. El camino es la clave. Y que no te engañen, porque no te debes engañar a ti mismo. No te debes engañar a ti mismo. A ti misma, disculpadme. Un honor y muchísimas gracias. Un saludo. Hasta la próxima. Muchas gracias.